sobre este tema, la UNAM hace pues cosa de minutos dio a conocer que en el nuevo proceso de calificación de exámenes se dio ya una conclusión y pues bueno, este se dio en presencia de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, así como de la Comipems, la propia Casa de Estudios y también de una consultora internacional, hablamos de PricewaterhouseCoopers, así como del notario público número 49 de esta ciudad capital. De acuerdo con la máxima Casa de Estudios, en esta revisión de los 11,000 son 3,613 aspirantes al bachillerato, quienes sí logran el puntaje necesario para ingresar a los diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, la EPN o también el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH. La asignación se efectuará considerando las opciones registradas y el número de aciertos. Para conocer los nuevos resultados se debe de ingresar a la página www.comipems.org.mx a partir de la 1 de la tarde del día de mañana. Recordemos que todos estos jóvenes, su primera opción de estudio era la UNAM y por eso fue justamente esta institución quienes calificó estas pruebas y ahí entre ellos se dio este error. Serán estudiantes Pumas, serán pues estos 3,613.